Ahí donde he encontrado la momia de Cajamarquilla, esa momia era importante. Ahí me han encontrado como 12 momias. ¿Ha quedado algo ahí o nada? Ahí siguen ahí trabajando. Que dice que supuestamente en esta ciudad no ha habido presencia inca, pero hasta hace una semana atrás que han encontrado restos de los incas, ¿no? Ahí están ahí. ¿Está trabajando ahorita? Sí, ahí está el arqueólogo. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos nuevamente a una aventura más del Cha. En esta ocasión vamos a ver pirámides arqueológicas de la cultura Ishma, donde se han encontrado vestigios de cultura inca, ¿no? La primera pirámide fue la pirámide de los años 90 que la encontró el gran arqueólogo Julio Cetello. Aparte de esa hay 3 pirámides más, una segunda que está al costado del complejo arqueológico y una tercera donde nos vamos a ir, donde es la más importante y donde están trabajando estudiantes de arqueología con arqueólogos que están justamente ahorita haciendo excavaciones, que dicen que se ha encontrado ahí un curaca de mucha importancia, de mucho valor. Así que sin más que decir, mi gente, acompáñenos en nuestra nueva aventura y a descubrir lo que encontramos en el camino. ¡Mira! ¡Wow! ¡Ah, su madre! ¡Mira! ¿Qué tal profundidad? Y huele a cadáver, ¿no? Acá se han encontrado fardos funerarios, mira. ¿Te vas a meter? No, que me voy a meter, ahí no salgo ya así. Mira, acá hay más, parece que estamos en un sitio donde están un sitio de excavación, mira. ¡Wow! Mira. Mira, huevón. Oye, hay telares, creo, ropa. Mira, y este es como una especie de escalinatas, ¿no? Como en piso, mira, un piso, sí. 2 pisos, 3 pisos, mira. Y al costado tiene otro hueco. Más huecos, ajá. Mira, acá también hay otro, mira. Mira, qué bacán. Este es otro. Esta es una segunda pirámide, mira. Mira todos los muros, qué tal magnitud, qué tal inmensidad del gruesor de los muros, mira. A su madre, mira. ¿Qué tal? Mira. Mira esta cosota, mira el grueso, ¿no? Puro barro. Y ese es un camino, el camino del Capañán, mira. Clarito se ve el camino del Capañán, sí. De allá, mira. Y se ve como una fortaleza ahí. Ah. Mira. Miércoles. Wow. Lo que son tumbas, son tumbas donde se encontraron los fardos funerarios. Mira qué cantidad. Y hasta allá, mira. Esta es la segunda pirámide, creo, donde se encontraron. La segunda o la primera pirámide se encontraron, creo que todos los que es fardos funerarios, todas las tumbas. A ver, vamos a bajar para ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué profundidad! ¡Mira! ¡Qué tremendo! ¡Mira! ¿Y cómo han podido? ¿Y cómo han sacado las momias, los fardos en ese? Puta, qué porfa, consumiendo la concha. Mira, huevón. Mierda, huevón. ¿Cómo es que la pregunta es, ¿cómo han llegado hasta abajo por este espacio tan pequeñito? ¿Y cómo han levantado las momias o lo que había adentro por acá? O al menos que hayan hecho más grande y lo hayan sellado, no creo. No creo. Mira, todos eran en forma circular, todos en forma circular. Y es profundo, ¿no? Mira, en la pared, mira. ¡Wow!
Mira. Mira. Eso, oh. Es una entrada secreta. Mira. Mira, 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 mira. Mira, y justo al lado de acá, y acá hay otro, mira. ¿Y cómo lo han podido sacar a la momia de así? Bien complicado eso. A la mía, qué paja, weón. Más todavía. Mira, mira. acá hay más, pero son menos profundos, mira. Wow, mira, acá hay más. Pero son más chicos, ¿ah? La segunda ciudad de barro más antigua y más grande de todo el Perú, Cajamarquilla, ¿no? Ocupaba hasta arriba de los cerros donde están las casas que están invadiendo. Toda esa pista que cruza por ahí también era el lugar, el cerro atrás, todo esto, hasta ese árboles no había acá en esos tiempos. Todo eso era. Ahí hay una calle principal que era el Capañán, que transitaban por acá. Toda la gente de todos los lugares pasaba por acá y se quedaba acá, ¿no? A hacer los intercambios, los trueques, ¿no? Qué hermoso lugar. Ahora voy a bajar para irme hacia allá. Mira los muros, paredes de barro, todo de barro en realidad, y justamente para evitar que se derrumbe hacían los muros así tremendamente gruesos, ¿no? Por eso que aún perdura por el tiempo. No puedo explicar lo que estoy sintiendo yo, ¿no? En estos momentos me siento como transportado al tiempo, viviendo feliz, libre, ¿no? Tendrían que estar acá para entenderlo. ¿Qué pasó? Marico, ¿lo viste? Hay hueso. Y yo grababa y salió un pájaro ahí, marico. Estaba metido ahí. Mira, hay huesos al fondo, mira. Y parece de costillas, ¿ah? Sí, de cuerpo humano. Costilla. De costillas, ajá. Sí. Otro pequeño. Sí. Marico, pero me cagó ese pájaro, huevón. Wow. Mira las casas que aún se mantienen, mira las casas de adobe, de barro. Voy a ir para allá, para las casas que están allá, que aún se mantienen en pie. Wow, qué genial, qué chévere. Wow, de verdad que me siento como un niño en parque de diversiones. Estoy recontra feliz, libre, suelto en plaza. No puedo describir la felicidad que siento en estos momentos. Mira esta entrada. Lástima que esté lleno de basura este lugar. Eso es lo que siempre me llamó la atención, ¿no? Huecos. Lástima que un lugar tan hermoso y tan lleno, rico de cultura e historia como esto no se cuide, ¿no? Y no se respete.
y esté utilizado algunas partes como basural, ¿no? Donde tiran sus desechos, su basura, queman cosas, destruyen el lugar, pintan. Este lugar sería un segundo Machu Picchu, ¿no? Pero una ciudad de barro, si es que lo conservara el Ministerio de Cultura y le diera como un sitio turístico, sería maravilloso. Generaría un montón de dinero este lugar. Pero bueno, acá no aman su cultura, pues. Miren, esto es lo que siempre me llama la atención. Hornacinas, pero esos huecos, ¿de qué son? ¿No? ¿Y para qué servían, no? ¿Para qué servían esos huecos? ¿Para guardar cosas? ¿Para qué? Igual acá, mira. En todas las paredes encuentro eso. Eso ha sido hecho. Igual que allá, ¿no? Mira las paredes. Y ahí hay unas puertitas chiquititas. Mira esas puertitas, y ahí hay más puertas. Mira qué curioso, una puerta y acá como una especie de pozo, ¿no? Mira, una puerta, como que si acá ofrendaban, ¿no? Ponían las ofrendas, había un pozo de agua, qué cosa era, no lo sé. ¿Qué cosa era esto, no? Mira esta puertita, mira. Puta, por acá no voy a pasar yo, ni así ni agachándome. Que acá hay una hornacina. Muy chiquitita esa puerta. Y más puertas, mira. Más entradas. Igual que allá. Más huecos en la pared. Ah, su madre, qué genial. Estoy como niño en plaza, suelto en plaza. Ah, esta es otra cosa. Bueno, ya nos encontramos en la tercera pirámide, que está al costado del complejo y que también dice que se encontraron fardos funerarios, ¿no? Mira, un montón de aves alrededor de las pirámides. ¿Qué, por qué? ¿Hay muertos? ¿Qué? Vamos a investigar, a ver. Se ve que acá era un salón, una plaza, ¿no? Y allá se ve clarito que era una pirámide, mira. Y mira, más más tumbas. Siempre al lado de las pirámides encontramos tumbas. Wow, profundas, ¿no? Pero no me encuentro hasta ahorita cráneos, nada. Esto es inmenso. Lo hemos recorrido durante horas, pero aún no acabamos porque, o sea, hay tanto por recorrer que no terminamos de recorrerlo en su plenitud. Falta mucho más. ¡Wow! ¡Qué genial esta vista! No sube, parece que automáticamente como que viene el viento, ¿no? El viento como que está arriba, ¿no? Ah. Mira. Las aves de rapiña, mira, ya era un complejo, mira. Los muros. Y ahí se ve clarito que el camino. Un camino. Acá en la tercera pirámide, mira,
Vamos a descubrir a ver qué podemos encontrar, ya que en cada pirámide donde hemos ido hay fosas, ¿no? Donde se encontraron fardos funerarios de momias, y parece que acá también. Mira, como dije, mira, acá se han encontrado tumbas. Qué excavaciones, ¿no? Wow, qué profundo es esto. Acá de hecho que han encontrado algo. Mierda, weón. Ah, Parece como un silo, ¿no? sí. Bueno, allá al frente nuestro está la última pirámide, la pirámide de Tello, donde se encontraron fardos funerarios también por los años 90, ¿no? No sé si me alcance ya la batería, tengo 10%. Si no, ya hasta acá nomás será. Bueno, estoy en la tercera pirámide y desde lo alto puedo grabar que hay varios vestigios, ¿no?, de ruinas, ¿no? Habitaciones, cuartos, todo lo que fue el pueblo, ¿no? Eso, entonces puertas, entradas, ya en ruinas, ¿no? Jesús ya está chaqueta, ya no jala, ya está caminando ya como ancianito. No tiene físico, pero no tiene el mismo físico que yo. Cantidad de pájaros, Tiene 30 años, puta, que no jala. Yo tengo 46 y tengo más resistencia que él. Bueno, mi gente, eso ha sido toda la aventura del Cha por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like, comentar y darle click a la campanita para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y no menos importante, compartir. Así que sin más que decir, mi gente, nos vemos en la próxima aventura del Cha.